Mi esposo y su amante tocaron a mi puerta y exigieron que mis hijos y yo nos fuéramos de nuestra casa. Una mujer que nunca había visto tocó a mi puerta a las 8 de la mañana, mientras mis hijos desayunaban. Estaba allí parada con tacones de diseñador y un vestido que costaba más que mi presupuesto mensual del supermercado. Tienes que irte para finales de mes, dijo, como si estuviera hablando del clima. Trevor y yo estamos listos para hacer de esta nuestra casa. Pensé que estaba loca. Una mujer cualquiera se apareció en mi casa hablando de mi esposo Trevor y haciendo exigencias. Luego levantó una llave, la llave de mi casa. Trevor me dio esto, dijo. Me dijo que serías difícil con la transición, pero que eventualmente entenderías que esto es lo mejor para todos. Pasó de largo, entrando a mi sala como si fuera suya. Empezó a hablar de colores de pintura y qué paredes tiraría. Mis 3 hijos se quedaron viendo a la extraña planear remodelaciones en su casa. Las habitaciones de los niños serán perfectas suites para invitados una vez que vivan contigo a tiempo completo, comentó. Trevor prometió que solo vendrían de visita en vacaciones. Fue entonces que me enteré de que mi esposo había estado teniendo una aventura con Natalia por 2 años. 2 años de viajes de negocios que en realidad eran escapadas románticas. 2 años de trabajar hasta tarde que significaban cenas en su apartamento. 2 años de mentiras mientras yo criaba a nuestros hijos y mantenía nuestro hogar. Natalia tenía correos electrónicos de Trevor en su teléfono, me los mostró ahí mismo en mi cocina. Él le había prometido todo. La casa, sus ahorros para el retiro, y un nuevo comienzo sin el equipaje de su primera familia. Ya habló con un abogado. Me dijo, los papeles te los entregarán la próxima semana. Pelear solo lo hará más difícil para tus hijos. De verdad dijo eso, como si le importaran mis hijos mientras planeaba robarles su casa. Trevor regresó a casa esa noche actuando normal, me dio un beso de bienvenida, jugó con los niños, se comió la cena que cociné. No dije nada sobre la visita de Natalia. Quería ver hasta dónde llevaría esta mentira. Incluso inició intimidad esa noche, me abrazó después, y dijo que me amaba, todo mientras planeaba echarnos por su amante. Al día siguiente Natalia regresó. Esta vez con un contratista. Midieron habitaciones y hablaron de presupuestos mientras yo estaba allí documentando todo con mi teléfono. Señaló fotos familiares y dijo, obviamente, estas tendrán que irse. Estoy pensando en una estética más moderna. El contratista se veía incómodo cuando se dio cuenta de que yo vivía allí. Señora, usted aprobó esta consulta. Natalia se rió. Ella no necesita hacerlo. Esta será mi casa pronto. Fue entonces que empecé a investigar. Descubrí que Natalia pensaba que Trevor era el dueño absoluto de la casa. Él le había dicho que la había comprado antes de casarnos, que yo no tenía ningún derecho sobre ella, que él era rico por dinero familiar y su salario de ejecutivo. Puras mentiras. La casa estaba solo a mi nombre. Mi abuela me la había heredado 5 años antes de que siquiera conociera a Trevor. Él se había mudado a mi casa. No tenía ningún derecho legal sobre ella en absoluto. ¿Su trabajo ejecutivo? Era un gerente intermedio en una empresa a punto de reducir personal. ¿El dinero de su familia? Sus padres eran maestros jubilados viviendo con su pensión. Había estado financiando su aventura con tarjetas de crédito que había abierto en secreto. $680 pesos de deuda por joyas, viajes y depósitos para una boda que Natalia ya estaba planeando. Ella había renunciado a su trabajo 6 meses atrás porque Trevor le dijo que nunca más tendría que trabajar. Había dejado su apartamento y estaba viviendo en un hotel que él pagaba. Un hotel que estaba a punto de echarla porque su tarjeta de crédito estaba saturada. Invité a Natalia a tomar un café para discutir la transición. Se apareció presuntuosa, cargando muestras de tela para cortinas. Empezó a hablar de lo madura que estaba siendo yo con la situación. La mayoría de las primeras esposas hacen un escándalo. Pero tú entiendes que Trevor merece ser feliz. La dejé hablar. La dejé describir su futuro. La dejé mostrarme el anillo de compromiso que Trevor había comprado con una tarjeta a punto de ser rechazada. Entonces le mostré el título de propiedad de mi casa. Su rostro palideció. Eso no es posible, dijo. Le mostré sus recibos de nómina reales. Su salario de gerente intermedio apenas cubría el pago de su coche. Le mostré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito con sus facturas de hotel a punto de llevarlo a la bancarrota. Le mostré el correo electrónico de su empresa sobre los próximos despidos que definitivamente lo incluirían. Él nos ha estado mintiendo a las 2, dije, pero tú eres la que renunció a su trabajo y dejó su apartamento por una fantasía. Natalia intentó reponerse. Me ama, lo resolveremos juntos. Fue entonces que puse la grabación de Trevor de esa mañana. Lo había confrontado sobre la aventura antes de que saliera al trabajo. Se había derrumbado por completo. Ella no significa nada. Natalia solo estaba emocionada. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos. Terminaré esto hoy. Haré lo que sea para salvar nuestro matrimonio. Le había preguntado directamente qué le había prometido a ella. Le dije lo que quería oír. Estaba tan desesperada porque alguien la salvara. Honestamente fue patético lo fácil que creyó todo. ¿Qué clase de idiota renuncia a su trabajo por un hombre casado? Nota. El narrador agrega un comercial que no necesita traducción. Requested Reads está en Spotify ahora. Revisa el enlace en la descripción o comentarios. Natalia se quedó paralizada frente a mí, mirando fijamente su teléfono como si la pantalla fuera a cambiar si la miraba lo suficiente. Las lágrimas corrían por su rostro arruinando su maquillaje perfecto. Me miró con los ojos rojos,
y preguntó cuánto tiempo había sabido yo de las mentiras. Le dije que descubrí todo ayer cuando se presentó en mi puerta con esa llave. Su rostro se arrugó y se llevó la cabeza a las manos. La vi temblar los hombros y no sentí nada. Esta mujer había entrado a mi casa y hablado de convertir las habitaciones de mis hijos en suites para invitados. Había planeado la destrucción de mi familia parada en mi cocina. Las lágrimas en la pantalla de su teléfono hacían que el botón de pausa de la grabación se viera borroso. Se secó los ojos con una servilleta y preguntó si tenía más pruebas. Le mostré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que había encontrado esa mañana. Los $680 de deuda que Trevor había ocultado. Palideció al leer los cargos en restaurantes y hoteles, joyerías y un depósito para un lugar de bodas. Le temblaron las manos al llegar a la factura del hotel de la semana pasada, la que estaba a punto de agotar su última tarjeta. Admitió que no tenía a dónde ir y menos de $3.4 en su cuenta bancaria. La factura del hotel vencía mañana y la tarjeta de crédito de Trevor sería rechazada. Había dejado su apartamento 6 meses atrás cuando él le prometió que nunca más necesitaría trabajar. La vi darse cuenta de que había destruido su vida por una fantasía. Una parte de mí sintió satisfacción al verla comprender lo que Trevor nos había hecho a ambas, pero otra parte sintió lástima por ella porque yo sabía exactamente cómo se sentía en ese momento. Ese instante en que todo lo que crees resulta ser mentira. Cuando el futuro que planeaste desaparece en un instante. Yo lo había sentido ayer por la mañana cuando ella apareció en mi puerta. Ella lo estaba sintiendo ahora en la mesa de esta cafetería. Le dije a Natalia que necesitaba resolver su propia situación porque yo tenía 3 hijos que proteger. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero no podía ayudarla. Ella eligió creer las promesas de un hombre casado y renunciar a su trabajo sin verificar si algo de eso era real. Esas fueron sus decisiones y ahora tenía que lidiar con ellas. Asintió sin mirarme y se levantó de la mesa. Las muestras de tela para cortinas se quedaron entre nosotras y las dejó allí cuando se fue. Me quedé sola otros 20 minutos bebiendo café frío y tratando de procesar todo. Mi esposo había destruido la vida de 2 mujeres con sus mentiras. Le había prometido a Natalia un futuro que no existía mientras me prometía a mí un matrimonio que ya había terminado. Había gastado dinero que no teníamos en una relación que no significaba nada para él. La grabación en mi teléfono probó que la había llamado patética por creerle. Pero también me había llamado a mí su esposa y la madre de sus hijos mientras planeaba echarnos. No sabía a cuál de las dos había mentido más. Tal vez nos había mentido a ambas por igual. Tal vez había mentido tanto que ya ni siquiera sabía cuál era la verdad. Cuando llegué a casa, Trevor estaba jugando videojuegos en la sala como si nada hubiera pasado. Nuestros hijos estaban en la escuela y él se había tomado el día libre en el trabajo diciendo que se sentía enfermo. Me quedé en el umbral viéndolo aplastar botones en el control. Sus ojos se quedaron fijos en la pantalla del televisor donde unos personajes de caricatura peleaban. Este era el hombre con el que había estado casada por 13 años, el padre de mis 3 hijos, la persona en la que había confiado completamente mi vida y mi futuro. Parecía un extraño sentado en mi sofá en mi casa, su cabello necesitaba un lavado y vestía la misma ropa de ayer. Latas vacías de refresco cubrían la mesa de centro y una caja de pizza estaba abierta en el suelo. Ni siquiera se había molestado en limpiar o pretender que todo era normal. Simplemente estaba allí jugando en medio del día mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Pensé en todas las noches que llegó tarde del trabajo. Todos los viajes de negocios que en realidad eran escapadas románticas. Todas las veces que me abrazó y dijo que me amaba mientras planeaba irse. Apreté las manos en puños a mis costados. Le dije a Trevor que me había reunido con Natalia y sabía todo sobre las promesas, la deuda y las mentiras. Soltó el control del juego y su rostro palideció. El control rebotó en el sofá y cayó al suelo. Su personaje murió en la pantalla, pero no se dio cuenta. Empezó a hablar rápido, poniendo excusas sobre cómo las cosas se salieron de control y él nunca quiso que nada de esto sucediera. Las palabras salieron de él en un torrente. Dijo que Natalia lo había perseguido y que él había sido débil. Dijo que la aventura no significaba nada y que solo le había estado diciendo lo que quería oír. Dijo que la deuda no era tan grave como parecía y que tenía un plan para pagarla. Dijo que me amaba a mí y a los niños y que no podía perdernos. Cada frase era otra mentira, excusa o culpa que le echaba a alguien más. Y yo me quedé allí escuchándolo tratar de salirse con la suya después de destruir a nuestra familia. Su voz se hizo más aguda y desesperada mientras hablaba. El sudor apareció en su frente. No dejaba de pasarse las manos por el cabello y miraba alrededor de la habitación como buscando algo que lo salvara. Trevor se levantó e intentó abrazarme, extendiendo ambos brazos hacia mí. Di un paso atrás y le dije que necesitaba espacio para pensar. Me siguió por el pasillo mientras caminaba hacia nuestra habitación. Su voz se elevaba mientras suplicaba, diciendo que haría cualquier cosa para arreglar esto. Tomé una bolsa de viaje del armario y empecé a empacar ropa. Él se quedó en el umbral hablando de terapia de pareja y segundas oportunidades y de cómo todos los matrimonios tienen problemas. Empaqué pijamas para los niños y sus cepillos de dientes del baño. Me siguió de habitación en habitación, su voz cada vez más fuerte. Empaqué mi laptop y el cargador del teléfono. Me agarró el brazo y me solté, diciéndole que no me tocara. Su rostro se desmoronó y empezó a llorar, diciendo que no podía perderme. Le dije que llevaría a los niños a casa de mi hermana por unos días para poder averiguar qué hacer después. Bloqueó la puerta del dormitorio y dijo que teníamos que hablar esto ahora mismo. Le dije que se moviera. No lo hizo.
Saqué mi teléfono y dije que llamaría a la policía si no me dejaba ir. Se movió. Recogí a los niños de la escuela temprano y les dije que tendríamos una pijamada en casa de la tía Lila. Subieron al coche emocionados, preguntando si podían quedarse despiertos hasta tarde y ver películas. Brandon quería saber si Lila haría sus famosos hotcakes para el desayuno. Jimena preguntó si podía llevar a sus peluches. Solomon solo repetía que amaba las pijamadas. No preguntaron por qué nos íbamos a mitad de un día escolar o por qué los había sacado de clase temprano. Simplemente charlaban alegremente en el asiento trasero sobre qué juegos jugarían con su tía. Mi teléfono vibró constantemente durante el viaje. Trevor envió 17 mensajes de texto alternando entre disculpas y acusaciones de que yo estaba exagerando. Dijo que estaba siendo dramática y empeorando las cosas. Dijo que estaba lastimando a los niños al sacarlos de su casa. Dijo que me negaba a escuchar su versión de la historia. Luego se disculpaba y me rogaba que regresara para poder hablar. Luego se enojaba de nuevo y decía que yo era la que estaba destruyendo a nuestra familia. Puse mi teléfono en silencio y me concentré en conducir. En el apartamento de Lila finalmente me derrumbé y le conté todo mientras los niños veían una película en la otra habitación. Ella me abrazó mientras lloraba en su sofá. Luego se enojó por mí. Dijo cosas sobre Trevor que no repetiría delante de los niños. Caminó por su sala enumerando todas las formas en que me había traicionado. Me trajo pañuelos y té, y me dejó hablar hasta que mi voz se puso ronca. Dijo que nunca le había gustado Trevor, pero que se había quedado callada porque yo parecía feliz. Dijo que siempre había pensado que algo andaba mal con él, pero no podía precisar qué. Ahora todo tenía sentido. Ella insistió en que llamara a un abogado de divorcios a primera hora de la mañana siguiente. Dijo que necesitaba protegerme a mí misma y a los niños antes de que Trevor hiciera más daño. Sacó su laptop y empezó a buscar abogados especializados en casos como el mío. Su enojo se sintió bien porque yo ya estaba demasiado cansada para enojarme. Solo me sentía entumecida, triste y asustada por lo que venía. Esa noche, me quedé despierta en el sofá de Lila escuchando a mis hijos dormir en la habitación de invitados. El apartamento estaba tranquilo, excepto por el zumbido del refrigerador y algún coche ocasional que pasaba afuera. Pensé en todas las veces que Trevor había llegado tarde del trabajo con excusas sobre reuniones y plazos. Todos los viajes de negocios donde apenas llamó a casa. Todos los momentos en que confié completamente en él mientras estaba con ella. La traición se sentía como algo pesado sobre mi pecho que dificultaba la respiración. Había creído en nuestro matrimonio y en nuestro futuro juntos. Había creído que estaba trabajando duro para mantener a nuestra familia cuando en realidad estaba construyendo una vida con alguien más. Había creído sus besos y sus promesas mientras planeaba desecharnos. Cada recuerdo de los últimos 2 años estaba contaminado ahora, cada festividad, cada cena familiar, cada vez que dijo que me amaba. Todo estaba sucediendo mientras le decía a otra mujer que ella era su futuro. Me apreté la manta de Lila y observé las sombras moverse por el techo. A la mañana siguiente, Lila me ayudó a investigar abogados de divorcio mientras los niños desayunaban frente a las caricaturas. Encontramos a Verónica Vázquez, que se especializaba en casos que involucraban deudas ocultas e infidelidad. Su sitio web mostraba reseñas de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Una reseña decía que había protegido la propiedad heredada de una cliente de un esposo infiel. Otra decía que había ayudado a exponer tarjetas de crédito secretas y deudas de juego. Lila llamó a la oficina y explicó mi situación a la recepcionista. Tenían un espacio esa tarde para una consulta. Lila dijo que cuidaría a los niños para que yo pudiera ir sola. Anoté la dirección y la hora de la cita. Me temblaban las manos al sostener la pluma. Esto estaba pasando de verdad. Iba a contratar a una abogada de divorcios y a terminar mi matrimonio. Los niños se rieron de algo en la televisión y me pregunté cómo les explicaría esto. El edificio de oficinas se veía más viejo de lo que esperaba. Ladrillo pálido con ventanas pequeñas y un estacionamiento que necesitaba ser repavimentado. Revisé la dirección 2 veces antes de entrar. La oficina de Verónica Vázquez estaba en el 3er piso y el ascensor hacía ruidos chirriantes que se parecían a cómo se sentía mi estómago. La sala de espera tenía alfombra beige y revistas de hacía 6 meses. Una recepcionista sonrió y me dijo que tomara asiento. Apreté mi carpeta de documentos y traté de no pensar en lo que realmente estaba haciendo allí, contratando a una abogada de divorcios. Terminando mi matrimonio, rompiendo la familia de mis hijos. La puerta se abrió y salió una mujer de unos 50 años. Llevaba un traje azul marino y tenía mechones grises en su cabello oscuro recogido en un moño. Su apretón de manos fue firme y sus ojos eran amables, pero agudos. Me condujo a su oficina y me indicó una silla frente a su escritorio. Me senté y abrí la carpeta con manos temblorosas. El título de propiedad de la casa salió primero. Lo estudió cuidadosamente, deslizando su dedo por la página hasta donde solo aparecía mi nombre. Luego le mostré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que había impreso del correo de Trevor. Sus cejas se levantaron mientras examinaba los cargos. Hoteles en Cancún. Joyerías. Cuentas de restaurante para 2. Puse la grabación en mi teléfono y ella escuchó sin interrumpir. La voz de Trevor llenó la pequeña oficina admitiendo que Natalia no significaba nada y llamándola patética. Cuando terminó, Verónica dejó su bolígrafo y me miró. Dijo que yo estaba en una posición legal sólida. La casa me pertenecía solo a mí por herencia. La deuda estaba completamente a nombre de Trevor. Yo tenía pruebas de su aventura y sus mentiras.
Preguntó por nuestros hijos y le hablé de Brandon, Jimena y Solomon. Tomó notas en un cuaderno legal amarillo. Hablamos de proteger mis bienes y mantener estables a los niños durante esto. Me preguntó si Trevor tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas y dije que sí. Escribió algo y lo subrayó 2 veces. Verónica explicó que lo que Trevor hizo se consideraba infidelidad financiera. Había ocultado una deuda importante mientras tomaba decisiones sobre el futuro de nuestra familia. Eso ayudaría a mi caso en la corte. Dijo que yo necesitaba abrir una cuenta bancaria separada de inmediato y mover mi cheque allí. Debía documentar todo lo que poseemos juntos. Obtener copias de estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión, fondos de retiro, cualquier cosa con nuestros 2 nombres. Tomar fotos de artículos valiosos en la casa. Hacer una lista de todo. Dijo que Trevor podría intentar ocultar activos o vaciar cuentas una vez que supiera que yo hablaba en serio sobre el divorcio. Necesitaba moverme rápido. Podría solicitar una orden de restricción en nuestros ahorros conjuntos para congelarlos hasta que el tribunal decidiera cómo dividir las cosas. Le pregunté cuánto tardaría esto y dijo que dependía de si Trevor me peleaba. Si impugnaba la custodia o intentaba reclamar que merecía parte de la casa, podría alargarse por meses. Pero dada la evidencia que tenía, pensó que eventualmente se llegaría a un acuerdo. Salí de su oficina con una lista de tareas y un acuerdo de retención para firmar. Mis manos todavía temblaban mientras conducía de regreso a mi casa. El coche de Trevor no estaba en el camino de entrada cuando llegué. Estaría en el trabajo por al menos 4 horas más. Fui directamente a su oficina y empecé a abrir cajones. Carpetas llenas de papeles que nunca había visto antes. Fotografié cada página con mi teléfono. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias que no reconocía, facturas de tarjeta de crédito que nunca supe que existían, cuentas de inversión que pensé que tenían más dinero. Descargué estados de cuenta de su laptop usando la contraseña que él no sabía que yo sabía. Su correo electrónico contenía más sorpresas. Mensajes a Natalia sobre viajes que habían hecho mientras yo pensaba que él estaba en conferencias. Fotos de ellos juntos en restaurantes que yo no podía pagar. Recibos de joyas que nunca recibí. Luego pasé a su coche. La guantera tenía más facturas de tarjeta de crédito metidas al fondo, cargos en hoteles caros, pagos a lugares de bodas, depósitos para un crucero de luna de miel. El total seguía subiendo mientras sumaba todo. Más cerca de $765. Todo gastado en otra mujer mientras yo usaba cupones en el supermercado. Tomé fotos de todo y las subí a una cuenta en la nube a la que él no podía acceder. Luego puse todo exactamente donde lo había encontrado. Todo el proceso tomó 3 horas y me dejó exhausta y enojada. El coche de Trevor entró al camino de entrada a las 6:15. Yo todavía estaba en su oficina con papeles esparcidos sobre el escritorio. Escuché sus pasos venir por el pasillo y detenerse en el umbral. Me miró sentada en su silla. Miró los estados de cuenta de la tarjeta de crédito dispuestos en filas ordenadas. Miró los registros bancarios que mostraban transferencias a cuentas que se suponía que no debía conocer. Su rostro se puso rojo y empezó a gritar. Yo estaba invadiendo su privacidad, revisando sus cosas personales, actuando como una loca y paranoica. Dijo que no tenía derecho a husmear en su oficina como una psicópata celosa. Lo dejé gritar hasta que se quedó sin fuerzas. Luego le dije con calma que había contratado a un abogado de divorcios. Me había reunido con ella esa tarde y le mostré todo. La aventura. La deuda. Las mentiras sobre ser dueño de la casa. Ella dijo que yo tenía un caso sólido. Necesitaba empacar una maleta y encontrar otro lugar donde quedarse esta noche. Su rostro cambió de enojado a conmocionado. Dijo que yo no podía echarlo de su propia casa. Este también era su hogar. Había vivido aquí por más de una década. Tenía derechos. Me levanté y caminé hacia el archivador. Saqué el título de propiedad de la casa y lo levanté para que lo viera. Mi nombre era el único que aparecía. Mi abuela me la había heredado antes de que yo lo conociera. Él se había mudado a mi casa. No tenía ningún derecho legal sobre nada de esto. El rostro de Trevor hizo algo que nunca había visto antes. Se arrugó como papel estrujado. Dijo que eso no era posible. Habíamos vivido aquí juntos todos estos años. Criado a nuestros hijos aquí. Hecho una vida aquí. ¿Cómo podía la casa ser solo mía? Le recordé que le había dicho a Natalia las mismas mentiras. Que él era el dueño. Que yo tendría que irme. Que podía dársela a ella. Todo falso. Había estado viviendo en mi casa gratis mientras se endeudaba masivamente para impresionar a su amante. Intentó discutir. Dijo que la ley no lo vería de esa manera. El matrimonio significaba propiedad compartida. Le dije que llamara a un abogado y preguntara. La casa era mía por herencia y su nombre nunca se había agregado al título. Se hundió en una silla y se llevó la cabeza a las manos. Entonces empezó a llorar. Sollozos grandes y entrecortados que le hacían temblar los hombros. Dijo que lo sentía. Había cometido errores terribles. Haría cualquier cosa para arreglar esto. Podríamos ir a terapia de pareja. Terminaría con Natalia por completo. Conseguiría un segundo trabajo para pagar la deuda. Solo por favor que no lo echara. Que no le quitara a sus hijos. Que no destruyera todo lo que habíamos construido. Le dije que él lo había destruido él mismo. Necesitaba empacar una maleta e irse esta noche. Mañana podríamos acordar un horario para que viera a los niños. Pero esta noche tenía que irse. Trevor se negó a moverse. Dijo que no se iría a ninguna parte. Esta era su casa y su familia. Yo no podía obligarlo a irse. Saqué mi teléfono y llamé a mi padre.
Papá contestó al segundo timbrazo y le pregunté si podía venir. Necesitaba ayuda con algo. Dijo que estaría allí en 20 minutos. Los ojos de Trevor se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Sabía que mi padre era un policía retirado. Sabía que papá se pondría de mi lado. Sabía que se aseguraría de que Trevor se fuera sin causar una escena. Se levantó y empezó a dar vueltas. Dijo que yo estaba siendo irrazonable, haciendo esto más difícil de lo necesario. Podríamos resolver esto si tan solo me calmaba y pensaba racionalmente. No respondí. Simplemente me quedé sentada viéndolo entrar en pánico. Cuando la camioneta de papá se detuvo afuera, Trevor finalmente fue a la habitación a empacar. Escuché cajones abriéndose y cerrándose, ganchos raspando en el armario. Una cremallera de maleta. Papá entró por la puerta principal y lo abracé. Me preguntó si estaba bien y asentí. Dije que solo lo necesitaba aquí para asegurarme de que las cosas se mantuvieran tranquilas. Trevor salió con un maletín de lona y una maleta con ruedas. Miró a mi padre parado en la sala con los brazos cruzados. Papá no dijo nada. Simplemente se quedó allí parado luciendo oficial a pesar de estar en jeans y camisa de franela. Trevor lo intentó una vez más. Se volvió hacia mí con lágrimas en el rostro y me rogó que recapacitara. Dijo que me amaba a mí y a los niños. Dijo que había cometido errores, pero que podía cambiar. Dijo que haría cualquier cosa. Le dije que se fuera. Tomó sus maletas y salió por la puerta. Vi a través de la ventana cómo las cargaba en su coche. Lo vi sentarse en el asiento del conductor por un largo minuto antes de encender el motor. Lo vi salir del camino de entrada y desaparecer calle abajo. Papá puso su mano en mi hombro y preguntó a dónde creía yo que iría Trevor. Dije que probablemente a un motel. Del tipo barato que acepta efectivo. Sus tarjetas de crédito estaban saturadas y no tenía muchas opciones. A la mañana siguiente hice hotcakes para el desayuno. Los niños se sentaron a la mesa comiendo y hablando de proyectos escolares. Brandon tenía una feria de ciencias próxima. Jimena necesitaba ayuda con su tarea de matemáticas. Solomon quería saber si podía invitar a un amigo este fin de semana. Esperé hasta que terminaron de comer antes de decirles que necesitaba hablar de algo importante. Sus rostros se pusieron serios. Brandon dejó su tenedor y me miró con ojos preocupados. Les dije que su papá y yo estábamos teniendo algunos problemas de adultos y necesitábamos tiempos separados. Se quedaría en otro lugar por un tiempo para que pudiéramos resolver las cosas. Brandon preguntó de inmediato si nos estábamos divorciando. Su voz se quebró al decir la palabra. Le dije honestamente que aún no lo sabía. Necesitábamos tiempo para pensar en lo que era mejor para todos, pero que ambos padres los amábamos mucho. Eso no cambiaría sin importar lo que sucediera. Jimena empezó a llorar. Preguntó si era su culpa, si ella había hecho algo malo. La abracé y dije que no. Esto se trataba de problemas entre adultos, nada que los niños hubieran hecho. Solomon parecía confundido. Preguntó cuándo volvería papá a casa. Dije que vería a papá pronto. Acordaríamos un horario para las visitas. Brandon se echó hacia atrás de la mesa y dijo que sabía que algo andaba mal. Nos había oído discutir. Visto a papá durmiendo en el sofá. No era tonto. Me disculpé por no habérselo dicho antes. Dije que estaba tratando de resolver las cosas antes de preocuparlos. Él dijo que eso lo empeoraba, ahora no sabía qué creer. Llevé a los niños a la escuela y los vi entrar al edificio. Brandon no miró hacia atrás. Jimena se secó los ojos antes de entrar. Solomon saludó desde el umbral. Luego me dirigí de vuelta a la oficina de Verónica para nuestra segunda reunión. Ella tenía el papeleo listo para que yo firmara. Petición de divorcio. Declaraciones financieras. Una solicitud de orden de restricción en nuestras cuentas bancarias conjuntas. Ella explicó cada documento antes de que yo firmara. Dijo que presentaría todo ante el tribunal hoy. Trevor sería notificado dentro de una semana. Hablamos sobre los acuerdos de custodia. Ella recomendó que pidiera la custodia física principal, con Trevor obteniendo derechos de visita. Dada su situación de vida actual y sus problemas financieros, el tribunal probablemente estaría de acuerdo. También me dio nombres de terapeutas familiares que trabajaban con hijos de divorcio. Dijo que los niños necesitarían apoyo durante esta transición. Tomé la lista y prometí llamar. Preguntó si ya había abierto una cuenta bancaria separada. Dije que no, pero que lo haría hoy. Ella enfatizó lo importante que era eso. Trevor podría intentar vaciar las cuentas conjuntas una vez que fuera notificado. Yo necesitaba que mi dinero estuviera protegido antes de que eso sucediera. Salí de su oficina con copias de todo lo que habíamos presentado. El divorcio era real ahora, oficial. Ya no había vuelta atrás. La madre de Trevor llamó mientras yo estaba en el banco. Su número apareció en mi teléfono y casi no contesté. Pero sabía que seguiría llamando hasta que lo hiciera. Su voz se sentía espesa por las lágrimas cuando contesté. Dijo que Trevor la había llamado anoche diciendo que yo lo había echado por nada, que estaba siendo cruel e irrazonable, que él no entendía que había hecho mal. Me pidió que por favor recapacitara, que pensara en los niños y en la familia que habíamos construido juntos. Tomé un respiro profundo y le dije la verdad. Sobre la aventura con Natalia. Sobre las mentiras que nos había dicho a ambas. Sobre los $765 de deuda secreta que había acumulado. Sobre él prometiendo darle mi casa a otra mujer.
Hubo silencio al otro lado de la línea, luego dijo que no tenía idea. Trevor le había dicho que todo estaba bien, que yo solo estaba pasando por algo y siendo difícil. Dije que les había mentido a todos. A mí, a Natalia, a sus padres, probablemente a gente en el trabajo. Ella se disculpó. Dijo que debió haber sabido que algo andaba mal. Preguntó si había algo que pudiera hacer. Le dije que podía hablar con Trevor sobre asumir la responsabilidad por sus decisiones. Sobre ser honesto por una vez. Sobre ser un buen padre incluso si había sido un pésimo esposo. Dijo que lo haría. Luego admitió que ella y el padre de Trevor no podían ayudarlo financieramente. Estaban viviendo de una pensión fija de retiro y apenas les alcanzaba para llegar a fin de mes. Dije que lo entendía. Nos despedimos. Y me senté en el estacionamiento del banco por un rato antes de entrar. Verónica me llamó 3 días después. Había notificado a Trevor con los papeles de divorcio en su lugar de trabajo esa mañana. Él estaba entrando al edificio cuando el notificador le entregó el sobre. Dijo que él había llamado a su oficina en menos de 1 hora. Estaba enojado y humillado. Amenazó con pelear por la custodia de los niños. Dijo que impugnaría el divorcio y lo haría lo más difícil posible. Afirmó que merecía la mitad de la casa a pesar de lo que decía el título de propiedad. Insistió en que tenía derechos después de vivir allí tanto tiempo. Verónica dijo que le había dicho que consiguiera su propio abogado y que lo hiciera llamarla a ella. Que nada de lo que dijera cambiaría los hechos. La casa era mía. La deuda era suya. La aventura estaba documentada. No tenía base legal para defenderse. Mi teléfono sonó minutos después de colgar con Verónica. El nombre de Trevor apareció en la pantalla. Contesté y él inmediatamente empezó a gritar. ¿Cómo pude hacerle esto? Notificarlo en el trabajo donde todos podían verlo. Humillarlo frente a sus compañeros de trabajo. Yo estaba destruyendo su reputación y su carrera. Dije con calma que él mismo había destruido esas cosas. Los papeles de divorcio solo lo hacían oficial. Dijo que me pelearía por todo. Los niños, la casa. El dinero que quedara, que me arrepentiría de tratarlo de esa manera. Le dije que su abogado contactara al mío y colgué. Pasé la mañana siguiente investigando terapeutas familiares que se especializaran en ayudar a niños durante el divorcio. Encontré a Isabela Cortés en línea con reseñas de otros padres pasando por separaciones. Su oficina podía vernos esa semana. Llamé y programé citas para los 3 niños. Brandon iría el martes después de la escuela. Jimena el miércoles y Solomon el jueves. La recepcionista preguntó si yo quería ir primero para discutir la situación. Dije que sí y reservé para el lunes por la tarde. Ese mismo día, el teléfono de Trevor comenzó a sonar constantemente. Todavía se estaba quedando en el motel, llamándome cada pocas horas con actualizaciones que yo no pedía. Alrededor de las 3 de la tarde, su nombre volvió a aparecer en mi pantalla. Casi no contesto, pero algo me hizo tomar la llamada. Su voz sonaba diferente, en pánico. Dijo que su jefe lo había llamado a una reunión esa mañana. La empresa estaba haciendo despidos. Todo su departamento fue reestructurado. Estaban eliminando su puesto. Tenía 2 meses de pago de indemnización y luego nada. Empezó a hablar rápido, diciendo que teníamos que detener los trámites de divorcio. Que podíamos resolver esto, que había cometido errores, pero perder su trabajo cambiaba todo. Teníamos que ser prácticos con nuestra situación. Lo escuché divagar por unos 3 minutos antes de interrumpir. Le dije que el divorcio iba a ocurrir sin importar su estado laboral, que su situación laboral era su problema a resolver, no el mío. Se quedó callado. Luego preguntó si yo entendía lo que esto significaba para la pensión alimenticia. Para el futuro de los niños. Dije que lo entendía perfectamente, que debió haber pensado en las consecuencias antes de acumular $765 de deuda y destruir nuestro matrimonio. Me colgó. Mi teléfono vibró con una solicitud de mensaje en redes sociales esa noche. La foto de perfil de Natalia apareció en mis notificaciones. El mensaje decía que sabía que probablemente yo no querría saber de ella, que se estaba quedando con una amiga pero necesitaba encontrar trabajo y recuperarse. Dijo que lamentaba su papel en todo, que debió haber cuestionado las historias de Trevor con más cuidado, que había estado desesperada y había sido estúpida. Me quedé mirando el mensaje por mucho tiempo antes de responder. Le dije que no sabía qué esperaba que le dijera. Ella respondió de inmediato preguntando si podíamos reunirnos a tomar un café una vez más. Dijo que necesitaba mostrarme algo. No sé por qué acepté. Tal vez quería ver hasta dónde se habían extendido las mentiras de Trevor. Tal vez solo quería verla sufrir un poco más. Le dije que me encontrara en el mismo lugar al que habíamos ido antes. 2 días a partir de ahora, a las 10 de la mañana. Natalia se veía peor de lo que la había visto nunca cuando entró a la cafetería. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, sin maquillaje. Vestía jeans y una camisa sencilla en lugar de la ropa de diseñador con la que se había presentado antes. Tenía ojeras como si no hubiera dormido en días. Nos sentamos e inmediatamente empezó a hablar. Trevor la había estado llamando constantemente. A veces la culpaba por arruinar su matrimonio. Otras veces le rogaba que lo aceptara de vuelta. La llamaba a las 2 de la mañana llorando. Luego llamaba a las 7 enojado y acusatorio. Dijo que había bloqueado su número 2 veces, pero él seguía encontrando formas de contactarla. Usando diferentes teléfonos. Creando nuevas direcciones de correo electrónico. Apareciendo en el edificio de apartamentos de su amiga. Sacó su teléfono y abrió sus mensajes. Empezó a desplazarse por mensajes de texto de números que no reconocía.
Todos de Trevor. Todos diciendo las mismas cosas desesperadas de diferentes maneras. Leí los mensajes que me mostró. Trevor le estaba diciendo que yo estaba siendo irrazonable, que lo había echado por nada, que todavía la amaba y que aún podrían estar juntos una vez que él resolviera el divorcio. Le estaba prometiendo que superarían esto juntos, que su abogado decía que él tenía un buen caso para obtener la mitad de la casa, que su indemnización por despido les serviría hasta que encontrara un trabajo mejor. Cada cosa que le estaba diciendo era mentira. Miré a Natalia y vi que ella también lo sabía. Dijo que finalmente había buscado registros de propiedad en línea. Verificó que yo era la dueña absoluta de la casa. Había llamado a su empresa fingiendo llamar por él y se enteró de los despidos. Había revisado los registros judiciales y visto los papeles de divorcio. Dijo que no podía creer que hubiera sido tan estúpida. Que había renunciado a todo por alguien que no podía decir la verdad sobre nada. Le dije que Trevor todavía nos estaba mintiendo a ambas porque no podía enfrentar la realidad. Que prefería seguir inventando historias que lidiar con lo que había hecho. El lunes por la tarde me reuní a solas con Isabela Cortés antes de llevar a los niños. Ella tenía una oficina cálida con sillas cómodas y juguetes en una esquina para los niños más pequeños. Le expliqué toda la situación mientras ella tomaba notas. La aventura. Las mentiras. El desastre financiero. El divorcio. Preguntó por los niños y cómo estaban manejando todo. Le dije que Brandon estaba enojado y retraído. Jimena seguía preguntando si era su culpa. Solomon no entendía completamente, pero podía sentir que algo andaba mal. Isabela dijo que esas reacciones eran completamente normales para sus edades. Trabajará con cada uno de ellos individualmente al principio. Y luego tal vez haría algunas sesiones familiares más adelante. También sugirió que yo considerara terapia individual para mí. Dije que lo pensaría. Los niños tuvieron sus primeras sesiones esa semana. Brandon fue primero y apenas habló, según Isabela. Respondió a sus preguntas con respuestas de una palabra y pasó la mayor parte del tiempo mirando el suelo. Jimena lloró la mitad de su sesión preguntando si mami y papi volverían a estar juntos. Solomon en su mayoría jugó con los juguetes, y preguntó cuándo podría volver a ver a su papá. Isabela me llamó después de las 3 citas y dijo que estaban procesando las cosas con normalidad. El enojo de Brandon era esperado. La tristeza de Jimena tenía sentido. La confusión de Solomon era apropiada para su edad. Quería verlo semanalmente por ahora y hablar conmigo cada pocas semanas sobre su progreso. Marco Maddox vino el sábado con su caja de herramientas y una bolsa de la ferretería. Había comprado nuevas cerraduras para todas las puertas y una cámara de seguridad para la entrada principal. Le dije que Trevor había estado conduciendo cerca de la casa a horas extrañas. A veces tarde en la noche. A veces temprano en la mañana antes de que los niños se despertaran. Se sentaba en su coche al otro lado de la calle durante 20 minutos solo mirando la casa. Marco instaló primero las nuevas cerraduras. Luego montó la cámara sobre la puerta principal y me mostró cómo revisar las imágenes en mi teléfono. Pasamos el resto de la tarde cargando las pertenencias restantes de Trevor en la camioneta de Marco, su ropa del armario, sus libros de los estantes, sus herramientas del garaje. Todo fue a parar a cajas y luego a una bodega que Marco había alquilado. Yo me quedé con la llave. Trevor podría obtener sus cosas cuando encontrara un lugar permanente para vivir. Esa noche me senté con cada niño por separado para responder a sus preguntas. Brandon vino primero. Se sentó en su cama con los brazos cruzados y me preguntó directamente si papá me había sido infiel. Le dije que sí. Preguntó si por eso nos estábamos divorciando. Dije que sí. Quiso saber si papá volvería. Dije que no. Asintió y no dijo nada más por un rato. Luego preguntó si yo estaba bien. Le dije que lo estaría. Jimena fue la siguiente. Se acurrucó a mi lado en el sofá y preguntó si alguna vez podríamos volver a ser una familia. Le dije suavemente que papá y yo ya no estaríamos casados, pero que ambos siempre seríamos sus padres. Preguntó si era por algo que ella hizo. Le prometí que esto no tenía nada que ver con ella o sus hermanos. Que a veces los adultos toman malas decisiones que lastiman a las personas que aman. Solomon solo quería saber si seguiría viendo a su papá. Le dije que sí, que papá lo amaba mucho y pasarían tiempo juntos pronto. Trevor me llamó la semana siguiente diciendo que había encontrado un apartamento. Era pequeño y no estaba en una gran zona, pero era todo lo que podía pagar con su indemnización por despido. Había sacado sus cosas del almacén. Preguntó si podía ver a los niños. Dije que sí, pero solo visitas supervisadas por ahora. Acordamos que podría venir a casa de Lila cada 2 sábados por la tarde. La primera visita ocurrió ese fin de semana. Trevor apareció con una bolsa de juguetes que no podía pagar y la culpa escrita en todo su rostro. Los niños estaban emocionados de verlo al principio. Corrieron hacia él y él los abrazó fuerte, pero la tarde fue incómoda. Largos silencios. Conversaciones forzadas. Trevor esforzándose demasiado por actuar como si todo fuera normal. Brandon apenas participó. Jimena no dejaba de mirarme como si necesitara permiso para divertirse. Solomon fue el único que parecía genuinamente feliz. Cuando Trevor se fue, abrazó a cada niño y prometió verlos de nuevo pronto. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar unos días después. Números desconocidos al principio. Luego llamadas de números 800. Todos buscando a Trevor. Compañías de tarjetas de crédito queriendo saber dónde estaba. ¿Cuándo haría los pagos? Si yo sabía cómo localizarlo. Expliqué cada vez que estábamos separados.
que no tenía acceso a sus cuentas ni a su información financiera. Les di su nueva dirección y su número de teléfono. Un cobrador me dijo que estaban considerando acciones legales, que la deuda llevaba meses sin pagarse, que habían intentado localizarlo en su número de trabajo pero que ya no estaba empleado allí. Sentí una ola de alivio al saber que esas cuentas estaban solo a su nombre, que su desastre financiero no podía tocarme a mí ni a los niños. Verónica presentó el papeleo para la custodia temporal y la pensión alimenticia el lunes siguiente. Me llamó esa tarde para explicar que el tribunal había programado una audiencia en 3 semanas. El juez revisaría la situación laboral de Trevor y determinaría la manutención basándose en su salario anterior, aunque actualmente no tuviera ingresos. Me advirtió que el abogado de Trevor argumentaría por pagos reducidos dada su situación de desempleo. Pero el tribunal típicamente esperaba que los padres mantuvieran su capacidad de ingresos. Trevor necesitaría encontrar trabajo rápido o enfrentar serias consecuencias por falta de pago. Programé una cita con Karina Barrera, una asesora de crédito que Verónica recomendó. Su oficina estaba en un pequeño edificio en el centro decorado con carteles motivacionales sobre libertad financiera. Karina era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, con gafas rojas brillantes y una cálida sonrisa. Abrió hojas de cálculo en su computadora e hizo preguntas detalladas sobre mis ingresos, facturas y gastos mensuales. Le mostré estados de cuenta bancarios, facturas de servicios públicos y mis recibos de nómina. Escribió números en su software y estudió los resultados. Después de 20 minutos, giró la pantalla hacia mí y repasó un presupuesto detallado. Mis ingresos solos podrían cubrir todo, ya que yo era la dueña absoluta de la casa. No tener hipoteca significaba que tenía una flexibilidad que otros padres solteros no tenían. Estaría ajustado, dijo, especialmente con 3 hijos. Pero manejable si planeaba con cuidado y construía un fondo de emergencia. Me ayudó a identificar áreas para recortar y me mostró cómo rastrear gastos. Al final de la reunión me sentí más ligera. Podía hacer esto sin el dinero de Trevor. La casa que me dejó mi abuela estaba salvando a mi familia. Esa noche, después de que los niños se acostaron, abrí mi laptop para revisar el correo. Trevor había enviado un mensaje a las 2 de la mañana con el asunto. Lo siento. Casi lo borro sin leer, pero la curiosidad ganó. El correo era largo, incoherente, lleno de disculpas y autocompasión. Escribió que lo había arruinado todo y no sabía cómo arreglarlo. Que nunca quiso lastimarme a mí ni a los niños. Que Natalia lo había perseguido, y él fue débil. Que estaba asustado y había tomado decisiones terribles. Afirmó que todavía me amaba y quería arreglar las cosas si me daba otra oportunidad. Todo el asunto me hizo enojar de nuevo. Ninguna responsabilidad real, solo excusas. Culpó a Natalia por perseguirlo en lugar de asumir sus decisiones. Habló de su miedo y debilidad como si fueran razones válidas para destruir a nuestra familia. Cerré la laptop sin responder. No se merecía mi energía. 2 semanas después, me enteré por una amiga en común de que Natalia encontró trabajo como recepcionista en un consultorio dental. Había alquilado un pequeño estudio en una zona más barata de la ciudad. El tipo de lugar que nunca habría considerado cuando pensaba que se casaría con un hombre con dinero. La amiga dijo que Natalia había bloqueado el número de Trevor y se negaba a hablar de él. Aparentemente le había dicho a la gente que aprendió una lección cara sobre creer en hombres que hacen grandes promesas. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y simpatía. A ella también le habían mentido, justo como a mí. Incluso si su papel en mi dolor hacía difícil sentir demasiada lástima por ella. La audiencia de custodia llegó en una fría mañana de martes. Llevaba un vestido sencillo y maquillaje mínimo. Quería lucir responsable y estable. Verónica se reunió conmigo fuera de la sala del tribunal y repasó lo que debía esperar. Trevor estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, luciendo derrotado en un traje arrugado. Su cabello necesitaba un corte y había perdido peso. La jueza era una mujer estricta de unos 50 años que revisó nuestro caso sin emoción visible. Le preguntó a Trevor sobre su búsqueda de trabajo, y él tartamudeó una explicación sobre solicitudes y entrevistas. Me preguntó sobre los arreglos de cuidado de niños y describí la rutina de los niños, sus escuelas, sus sesiones de terapia con Isabela. Después de una hora de preguntas y testimonio, la jueza me concedió la custodia física principal. Trevor obtendría visitas supervisadas cada 2 fines de semana en un lugar que acordaríamos. La jueza también ordenó la pensión alimenticia basándose en los ingresos anteriores de Trevor, no en su desempleo actual. Su abogado objetó, pero la jueza se mantuvo firme. Trevor había dejado su trabajo voluntariamente y el tribunal esperaba que mantuviera su capacidad de ingresos. Pareció que iba a llorar cuando la jueza nos despidió. Salí sintiéndome aliviada pero no victoriosa. Esto era solo el comienzo de un largo proceso. Comencé la terapia individual la semana siguiente. Mi terapeuta era una mujer mayor llamada Dra. Smith que se especializaba en divorcio y trauma familiar. Me pidió que describiera mis sentimientos sobre el final del matrimonio y me encontré llorando a los 10 minutos. Había estado manteniendo todo junto por los niños. Manteniéndome fuerte y práctica. Pero sentada en su tranquila oficina, finalmente me permití sentir el duelo. La Dra. Smith me ayudó a entender que no solo estaba de luto por la relación, sino por el futuro que pensé que tendríamos juntos. Los planes que habíamos hecho, la vida que había imaginado, todo se había ido. Validó mi enojo mientras también me empujaba hacia la aceptación. Dijo que estaba bien estar furiosa con Trevor por lo que hizo, pero que eventualmente necesitaría procesar ese enojo y seguir adelante por mi propia paz.
Las sesiones se convirtieron en un lugar seguro para ser honesta sobre mi dolor sin preocuparme por cómo afectaba a mis hijos. Trevor me llamó 3 semanas después de la audiencia para decir que había encontrado un trabajo, puesto de ventas en una agencia de coches, a comisión, pagando menos que su salario anterior, pero dándole algunos ingresos. Inmediatamente se quejó de lo injusta que era la orden de pensión alimenticia, de cómo apenas podía pagar el alquiler y los gastos básicos después de que saliera el pago. Le recordé que estas eran consecuencias de sus propias elecciones. Él creó la deuda, tuvo la aventura, perdió su trabajo por sus propias acciones. La orden de la jueza no era injusta, lo estaba haciendo responsable. Se quedó callado y luego preguntó si podíamos hablar de reducir la cantidad. Dije que no y terminé la llamada. Verónica ya me había dicho que era poco probable que el tribunal modificara la orden tan rápido de todos modos. Los niños comenzaron su nueva rutina de visitar a Trevor cada 2 fines de semana en casa de Lila. Ella había aceptado supervisar hasta que el tribunal decidiera que Trevor podía tener tiempo sin supervisión. Las primeras visitas fueron incómodas. Brandon apenas habló con su padre, claramente todavía enojado por todo lo que sucedió. Jimena intentó actuar normal, pero Isabela dijo que estaba luchando con la lealtad dividida, queriendo amar a su papá, pero sintiendo que eso me traicionaba a mí. Solomon fue el único que parecía genuinamente feliz durante las visitas, demasiado joven para entender completamente las complicaciones. Trevor les trajo pequeños regalos que no podía pagar, y se esforzó demasiado por hacer que todo fuera divertido. Los niños volvieron a casa agotados por el esfuerzo emocional de pretender que las cosas estaban bien. Un mes después de que Trevor empezó su nuevo trabajo, me llamó sonando en pánico. Sus acreedores habían comenzado a embargar su salario por la deuda impaga de la tarjeta de crédito. El embargo tomaba una gran parte de su cheque de pago, dejándolo con apenas lo suficiente para cubrir el alquiler y la comida. Preguntó de nuevo sobre reducir la pensión alimenticia y me negué de nuevo. No sentí ninguna simpatía por su crisis financiera. La había creado mintiendo y gastando dinero que no tenía en una aventura. Verónica confirmó que el tribunal no modificaría la orden tan pronto, especialmente porque sus problemas financieros fueron autoinfligidos. Trevor tendría que averiguar cómo vivir con lo que quedaba después de cumplir con sus obligaciones. 2 semanas después llegó un sobre grueso de un abogado de bancarrota llamado Antonio García. La carta explicaba que Trevor estaba solicitando la bancarrota bajo el capítulo 7 para liquidar la deuda de la tarjeta de crédito. Llamé a la oficina de Antonio de inmediato, preocupada de que esto pudiera afectarme de alguna manera. Antonio fue paciente y profesional, explicando que la bancarrota era solo de Trevor, ya que la deuda estaba solo a su nombre. No afectaría mi crédito ni mis bienes. La liquidación eliminaría la obligación de Trevor con las compañías de tarjetas de crédito, pero no afectaría la pensión alimenticia ni ningún otro pago ordenado por el tribunal. Colgué sintiéndome agradecida de nuevo por haber mantenido mis finanzas separadas de las de Trevor. Su desastre financiero era su problema, no el mío ni el de los niños. Papá vino un sábado por la mañana con una libreta amarilla y sus gafas de lectura. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras los niños veían caricaturas en la sala. Ya había mirado mi hoja de cálculo de presupuesto y había tomado notas sobre dónde podía recortar y dónde tenía algo de flexibilidad. Empezamos con lo básico, calculando exactamente cuánto podía ahorrar cada mes sin hacer la vida difícil para los niños. No era mucho. Tal vez $1.7 divididos en 3 cuentas de ahorro separadas. Papá me mostró cómo funcionaba el interés compuesto a lo largo de 10 años, dibujando pequeños gráficos en su libreta. Los números se veían pequeños ahora, pero crecerían. Brandon comenzaría la universidad en 6 años y cada peso contaba. Papá me habló de planes 529 y ventajas fiscales que yo no entendía. Me lo explicó 2 veces hasta que tuvo sentido. Configuramos transferencias automáticas para que yo no tuviera que pensar en eso cada mes. El dinero se movería de la cuenta de cheques a la de ahorros antes de que yo pudiera gastarlo en otra cosa. Papá me miró al otro lado de la mesa y dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo, que había protegido a mis hijos y mantenido la cabeza clara cuando la mayoría de la gente se habría derrumbado. Sus palabras me hicieron sentir un nudo en la garganta. Yo me había sentido como si apenas estuviera manteniendo las cosas juntas, solo reaccionando a cada nueva crisis. Pero papá vio una fuerza que yo no sabía que tenía. Me apretó la mano y dijo que mi abuela también estaría orgullosa. Ella me había dejado la casa sabiendo que necesitaría esa seguridad algún día. Tal vez ella supo mejor que yo qué clase de hombre resultaría ser Trevor. El viernes por la tarde, Trevor envió un mensaje de texto diciendo que no podía llevar a los niños este fin de semana, dijo que tenía gripe y no quería contagiarlos. Me quedé mirando el mensaje sabiendo que probablemente era una mentira. Había estado más retraído últimamente, presentándose a las recogidas luciendo agotado y derrotado. Los niños ya estaban empacados, emocionados de mostrarles sus proyectos escolares. Los llamé a la cocina y les expliqué que papá no se sentía bien. El rostro de Brandon se endureció, dijo que sabía que esto pasaría, que papá comenzaría a fallarles. Jimena parecía que iba a llorar, pero se contuvo. Solomon solo preguntó si aún podían ir el próximo fin de semana. Traté de sonar positiva, diciéndoles que papá los amaba y nunca se perdería una visita a menos que estuviera realmente enfermo. Brandon no se lo creyó. Dijo que papá defraudaba a todos. Eso era lo que hacía. Quería defender a Trevor, pero no pude encontrar las palabras. Mi hijo tenía razón.
Trevor tenía un patrón de decepcionar a la gente cuando las cosas se ponían difíciles. Sugerí que tuviéramos una noche de cine en su lugar, pedir pizza y hacerlo especial. Los niños estuvieron de acuerdo, pero la emoción se había ido. Volvieron a sus habitaciones a desempacar mientras yo le enviaba un mensaje de texto a Trevor deseándole que se sintiera mejor. No respondió. Más tarde esa noche escuché a Brandon hablando por teléfono con Trevor, su voz tensa de enojo. Me quedé fuera de su puerta escuchando. Brandon le dijo a su padre que no creía la historia de la gripe, que todos podían ver que solo estaba deprimido por su vida. Trevor debe haber dicho algo porque Brandon se quedó callado. Luego mi hijo dijo algo que me rompió el corazón. Le dijo a Trevor que estaba cansado de poner excusas por él ante Jimena y Solomon, que los niños más pequeños todavía creían que papá era una buena persona, pero Brandon sabía la verdad. Colgó sin despedirse. 3 semanas después, Verónica y yo nos sentamos en una sala de conferencias con Trevor y su abogado para la mediación. La mediadora era una mujer de unos 50 años que hablaba en tonos tranquilos y medidos. Trevor se veía peor de lo que lo había visto, su camisa arrugada y su cabello demasiado largo. Su abogado era joven, probablemente recién salido de la escuela de leyes, claramente trabajando barato. Verónica tenía sus archivos organizados en carpetas ordenadas, cada documento etiquetado y con pestañas. El abogado de Trevor comenzó diciendo que su cliente quería más tiempo de visita y una reducción en la pensión alimenticia. Argumentó que Trevor había completado su curso de paternidad y se había demostrado responsable. La cantidad de la manutención lo estaba dejando incapaz de pagar las necesidades básicas. Verónica replicó que los problemas financieros de Trevor fueron autoinfligidos y no eran una carga para los niños. El tribunal ya había fijado la manutención basándose en su capacidad de ingresos, no en su situación actual. La mediadora preguntó qué acuerdo de visita podíamos aceptar. Dije que aceptaría visitas sin supervisión una vez que Trevor completara el curso de paternidad, lo cual ya había hecho. Trevor pareció aliviado hasta que Verónica agregó que la cantidad de la manutención se mantendría igual. Su abogado argumentó durante otros 20 minutos, pero la mediadora se puso de nuestro lado. La deuda y el desempleo de Trevor eran consecuencias de sus elecciones. Los niños no deberían sufrir porque su padre tomó malas decisiones. Llegamos a un acuerdo sobre un horario donde Trevor tenía a los niños cada 2 fines de semana y una tarde por semana. Los tendría durante la mitad de las vacaciones de verano. Pero la manutención se mantuvo en la cantidad ordenada por el tribunal. Trevor firmó el acuerdo sin mirarme. Su abogado empacó rápidamente, probablemente avergonzado de lo mal que fue la mediación. Verónica y yo nos quedamos atrás para revisar el papeleo. Dijo que este era un buen resultado, que el abogado de Trevor estaba intentando desesperadamente. Me sentí más cansada que victoriosa. Este era el padre de mis hijos sentado frente a mí luciendo roto y desesperado. No había satisfacción en verlo desmoronarse. Solo tristeza de que esto fuera en lo que se había convertido nuestro matrimonio. El divorcio se finalizó un martes por la mañana a finales de octubre, 3 meses después de que Natalia tocara a mi puerta. Llevaba un vestido azul marino y una carpeta con copias de todo. Trevor se sentó con su abogado barato en la otra mesa. La jueza revisó el acuerdo de liquidación y preguntó si ambos entendíamos los términos. Ambos dijimos que sí. Preguntó si alguno de nosotros quería impugnar algo. Ambos dijimos que no. La jueza firmó los papeles y declaró disuelto nuestro matrimonio. Tomó menos de 15 minutos. Sentí un alivio inundarme mezclado con esa extraña tristeza que no esperaba. Esto realmente había terminado. 13 años de matrimonio terminados con la firma de una jueza y unas pocas preguntas. Miré a Trevor al otro lado de la sala del tribunal y apenas lo reconocí. Había envejecido 10 años en 3 meses. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos. Estaba sentado allí con su abogado que no podía pagar un traje decente, enfrentando la realidad de todo lo que había perdido. Su casa que nunca fue suya, su esposa que había confiado completamente en él, sus hijos que estaban aprendiendo a vivir sin él, su seguridad financiera que se había construido sobre mentiras y tarjetas de crédito. La jueza preguntó si había algo más y ambos dijimos que no. Verónica recogió sus papeles y salimos por la puerta lateral. Trevor y su abogado salieron por la principal. No intenté hablar con él, no quedaba nada que decir. Mantuve mi apellido de casada cuando llené el papeleo en el registro civil. El empleado preguntó si quería cambiarlo y dije que no. Mis hijos tenían este apellido y no quería que se confundieran acerca de la identidad familiar. No quería que se preguntaran por qué mamá tenía un nombre diferente en los formularios escolares y de permiso. La casa se quedó únicamente a mi nombre, exactamente como había estado. Trevor no tenía ningún derecho sobre ninguno de mis bienes. El acuerdo lo dejó muy claro. El regalo de mi abuela seguía siendo mío, protegiéndome a mí y a mis hijos exactamente como ella había pretendido. Conduje a casa desde el juzgado sintiéndome extraña, libre, pero también sin rumbo. Había sido esposa durante 13 años y ahora no lo era. Esa identidad había moldeado gran parte de mi vida diaria. Ahora tenía que averiguar quién era solo yo, no la esposa de Trevor, no parte de una pareja, solo una madre soltera con 3 hijos y una casa y un trabajo. La libertad se sentía bien, pero también daba miedo. Entré a mi camino de entrada y me senté en el coche por unos minutos. Esta era mi casa, mi espacio, mi vida. Trevor había salido del juzgado sin hablarme, solo caminó hacia su coche y se fue. Me pregunté qué estaría pensando.
Si se arrepentía de todo o solo sentía lástima por sí mismo. Si me culpaba por no perdonarlo o finalmente aceptaba la responsabilidad por sus decisiones. Probablemente nunca lo sabría y me di cuenta de que no lo necesitaba. Sus pensamientos y sentimientos ya no eran mi problema. Mi laptop vibró con un nuevo correo. Era de Natalia. Casi lo borró sin leer, pero la curiosidad ganó. Dijo que estaba saliendo con alguien nuevo, un tipo que la trataba bien y era honesto sobre su situación. Tenía su propio lugar, un trabajo estable y no hacía promesas que no podía cumplir. Me agradeció por mostrarle la verdad sobre Trevor, aunque fue doloroso en ese momento. Dijo que había aprendido una lección cara sobre creer en hombres que hacen grandes promesas. Esperaba que yo encontrara la felicidad y que mis hijos estuvieran bien. El mensaje fue corto y genuino. Le respondí que me alegraba que hubiera seguido adelante y le deseé lo mejor, sin resentimientos. Ambas habíamos sido víctimas de las mentiras de Trevor de diferentes maneras. Ella perdió un trabajo y un apartamento. Yo perdí un matrimonio y años de confianza. Ninguna de las dos merecía lo que él había hecho. Cerré la laptop y no volví a pensar en Natalia. Ella estaba avanzando con su vida y yo necesitaba hacer lo mismo. Trevor terminó su curso de paternidad 6 semanas después de que el divorcio fue definitivo. El tribunal aprobó las visitas sin supervisión, y de repente mis hijos estaban empacando maletas para quedarse en su apartamento el fin de semana. Les ayudé a empacar el viernes por la tarde, asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Solomon estaba emocionado, preguntando si papá tenía juguetes en su nuevo lugar. Jimena estaba nerviosa, preguntando si yo estaría bien sola. Brandon estaba callado, solo tirando ropa en su bolsa sin mucho cuidado. Los llevé al apartamento de Trevor al otro lado de la ciudad. Estaba en un complejo cerca de la carretera, pequeño y básico. Trevor nos recibió en el estacionamiento y ayudó a subir las bolsas. No entré, solo los vi desaparecer por la puerta. Luego conduje a casa a una casa vacía. Caminé por la sala durante 1 hora, revisando mi teléfono cada pocos minutos. Me hice la cena, pero no pude comer. Vi televisión sin prestar atención. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Esta era la primera noche que mis hijos pasaban fuera de mí desde la separación. La casa se sentía demasiado tranquila. No dejaba de pensar en ellos en el pequeño apartamento de Trevor, preguntándome si estaban cómodos, si les había dado de comer correctamente, si estaba siendo un buen padre o solo haciendo las cosas por inercia. El domingo por la noche mi teléfono sonó y Trevor dijo que los traería de vuelta. Entraron luciendo cansados, pero bien. Solomon corrió a abrazarme, hablando del parque al que papá los llevó. Jimena dijo que el apartamento era pequeño pero agradable. Brandon me apartó y dijo que estaba bien, pero que papá parecía triste todo el tiempo. El lugar era realmente pequeño, con una habitación y un sofá-cama. Papá dormía en el sofá y les daba la habitación a ellos. Había intentado hacerlo divertido, pero se notaba que estaba batallando. Abracé a mi hijo y le dije que me alegraba que estuviera en casa. Mi compañera de trabajo María me acorraló en el almuerzo 2 semanas después diciendo que necesitaba volver a salir. Tenía un amigo, un buen tipo llamado Noé, que estaba divorciado y sin hijos. Era estable y divertido y pensó que nos llevaríamos bien. Dije que no estaba lista, pero ella insistió. Solo un café, nada serio. Acepté principalmente para que dejara de preguntar. Noé me encontró en una cafetería el sábado por la tarde mientras los niños estaban con Trevor. Era bastante agradable, de estatura promedio con gafas y una sonrisa amigable. Hablamos de nuestros trabajos y nuestros divorcios. Preguntó por mis hijos y pasé los siguientes 40 minutos hablando de las calificaciones de Brandon y la clase de arte de Jimena y los partidos de fútbol de Solomon. Noé escuchó cortésmente, pero pude darme cuenta de que estaba perdiendo interés. No pude evitarlo. Mis hijos eran toda mi vida en ese momento. Cuando preguntó por mis hobbies me di cuenta de que no tenía ninguno. Todo lo que hacía giraba en torno a los niños. Noé pagó el café y nos despedimos en el estacionamiento. Dijo que fue agradable conocerme, pero no pidió una segunda cita. Conduje a casa sabiendo que lo había arruinado, pero sin importarme realmente. No estaba lista para tener citas. No estaba lista para pensar en mí misma como algo más que una madre tratando de mantener a su familia estable. Tal vez algún día, pero no ahora. No cuando todo todavía se sentía tan crudo y complicado. Brandon salió de su sesión de terapia con Isabela sintiéndose más ligero de alguna manera. Condujimos a casa y me dijo que había estado hablando sobre su enojo hacia Trevor. Isabela le ayudó a entender que estar enojado con papá estaba bien, pero que no significaba que tuviera que dejar de amarlo. Que las personas podían tomar decisiones terribles, y aún así merecer que te importen. Brandon dijo que entendía que papá tomó malas decisiones, pero seguía siendo su padre. Eso no borraba todo lo bueno de antes. Entré a nuestro camino de entrada y me giré para mirar a mi hijo. Le dije que estaba completamente bien amar a su papá y al mismo tiempo estar decepcionado de sus acciones, que ambos sentimientos podían existir al mismo tiempo. Brandon asintió y dijo que Isabela le había dicho lo mismo. Estaba tratando de perdonar a papá, pero era difícil. Lo abracé y le dije que el perdón tomaba tiempo, que no tenía que apresurarlo ni forzarlo. Sus sentimientos eran válidos, cualesquiera que fueran. Brandon entró a hacer la tarea y me quedé en el coche pensando en mis propios sentimientos hacia Trevor. No estaba segura de si alguna vez lo perdonaría por completo, pero podía aceptar lo que sucedió y seguir adelante. Eso parecía suficiente por ahora.
Se acercaba Acción de Gracias y tuve que averiguar los horarios de custodia por primera vez. Trevor llamó preguntando si podía tener a los niños la mañana de Navidad. Dije que no de inmediato. Esa tradición era mía, y no estaba lista para renunciarla. Argumentó que merecía tiempo con ellos en la festividad real. Le respondí que él había destruido a nuestra familia y perdido el derecho a hacer demandas sobre la Navidad. Tuvimos una discusión de 20 minutos antes de que Verónica interviniera con un acuerdo intermedio. Trevor podía tener a los niños la Nochebuena hasta la mañana de Navidad. Se despertarían en su apartamento, abrirían regalos allí, y luego volverían a casa conmigo al mediodía para la cena de Navidad. Lo odié, pero acepté. Los niños necesitaban a ambos padres en sus vidas, incluso si eso significaba compartir festividades. Llamé a Trevor con el plan y él aceptó. Su voz era tranquila, derrotada. Me agradeció por ser razonable, aunque yo no me sentía razonable. Me sentía enojada y triste y estafada por la mañana de Navidad que siempre había imaginado. Pero esta era la nueva realidad. La custodia compartida significaba festividades compartidas. Tendría que acostumbrarme. Llegó la Nochebuena y vi a mis hijos empacar sus bolsas de viaje para el apartamento de Trevor. Brandon dobló su ropa con cuidado, Jimena metió sus peluches favoritos en su mochila, y Solomon no dejaba de preguntar si podía llevar todos sus juguetes. Les ayudé a reunir todo lo que necesitaban mientras trataba de mantener mis emociones bajo control. Este era el primer día festivo importante que pasaríamos separados, y dolió más de lo que esperaba. Trevor los recogió a las 6 y abracé a cada uno para despedirme, diciéndoles que se divirtieran y que los vería mañana. La casa se sintió vacía después de que se fueron. Me senté en el sofá mirando el árbol de Navidad que habíamos decorado juntos. Todos sus adornos hechos a mano colgando de las ramas. Mi hermana llamó para ver cómo estaba y le dije que estaba bien, aunque no lo estaba. Me acosté temprano, no queriendo pensar en mis hijos despertándose en otro lugar la mañana de Navidad. Volvieron a casa al mediodía del día siguiente hablando emocionados de los regalos que su papá les dio. Brandon recibió una nueva consola de juegos, Jimena recibió material de arte, y Solomon recibió una caja gigante de bloques de construcción. Estaban felices, y eso era lo que importaba. Hice la cena de Navidad y abrimos más regalos alrededor de nuestro árbol. El día se sintió diferente, pero no malo, simplemente diferente. Estábamos descubriendo cómo hacer que esto funcionara. Trevor me llamó en febrero para decirme que su bancarrota había sido oficialmente liquidada. Ya no le embargaban el salario y podía pagar las cosas de nuevo. Dijo que estaba buscando un apartamento mejor con 2 habitaciones para que los niños pudieran tener su propio espacio cuando lo visitaran. Le dije que sonaba bien y lo dije en serio. Los niños necesitaban un lugar cómodo en ambos hogares. Unas semanas después se mudó a un lugar más agradable al otro lado de la ciudad con habitaciones reales en lugar de solo un sofá-cama. Los niños regresaron de su primer fin de semana allí emocionados de mostrarme fotos de su habitación. Tenían literas, su propio armario y espacio para sus cosas. Trevor parecía estar aceptando su situación en lugar de luchar contra ella. Todavía era su padre y yo quería que fuera uno bueno, incluso si nuestro matrimonio había terminado. Mi jefa me llamó a su oficina en marzo y asumí que había hecho algo mal. En cambio, me dijo que la empresa me estaba ascendiendo a analista senior con un aumento de sueldo significativo. Había estado manejando proyectos adicionales desde el divorcio, sumergiéndome en el trabajo para mantenerme ocupada, y aparentemente se notó. El aumento significaba que podía poner más dinero en los fondos universitarios de los niños y comenzar una cuenta de ahorro de emergencia real en lugar de solo esperar que nada se rompiera. Conduje a casa sintiéndome más ligera que en meses. El estrés financiero que me había estado agobiando se alivió. Podía respirar un poco más fácil sabiendo que estábamos seguras. Esa noche llevé a los niños a tomar helado para celebrar y no me preocupé por el costo. La independencia se sentía poderosa. Estaba cuidando a mi familia por mi cuenta y estaba funcionando. Jimena salió de su sesión de terapia con Isabela en abril y parecía más relajada de lo habitual. En el camino a casa me dijo que Isabela le había dicho que se estaba adaptando muy bien a tener 2 hogares. Ya no estaba tan triste y se sentía bien con la nueva normalidad. Solomon le había estado diciendo a Isabela que le gustaba tener 2 casas porque significaba 2 juegos de juguetes y 2 habitaciones para jugar. Hablaba de la casa de papá y la casa de mamá como si fueran partes normales de su vida. El maestro de Brandon llamó para decir que sus calificaciones habían mejorado y que parecía más concentrado en clase. Su enojo se había transformado en otra cosa. Una madurez que lo hacía parecer mayor que sus 12 años. Los 3 estaban encontrando su camino a través de esto. Me encontré con Trevor en la feria de ciencias de la escuela de Brandon en mayo. Estuvimos incómodos cerca de la mesa de refrescos antes de que él comenzara a preguntar sobre los niños. Yo le conté sobre las actualizaciones de su terapia y las calificaciones mejoradas de Brandon. Él pareció genuinamente feliz de escucharlo. Luego se disculpó de nuevo por todo, diciendo que ahora estaba en terapia trabajando en sí mismo. Quería entender por qué había tomado decisiones tan terribles. Le dije que apreciaba eso y que me alegraba que estuviera siendo un buen padre a pesar de todo lo que pasó. Hablamos por otros 10 minutos sobre cosas normales de padres, como campamentos de verano y listas de útiles escolares. Se sintió extraño, pero no malo. Podríamos hacer esta cosa de crianza compartida sin odiarnos. Lila vino a cenar en junio y nos sentamos en el porche trasero después de que los niños se acostaron. Me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo.
Pude haberle hecho la vida mucho más difícil a Trevor, pude haber puesto a los niños en su contra, pude haber alargado todo en la corte, pero elegí proteger a los niños y dejarlos amar a su padre. Dijo que eso requería verdadera fuerza. Le dije que lo hice por Brandon, Jimena y Solomon, no por Trevor. Necesitaban a ambos padres en sus vidas, incluso si esos padres ya no estaban juntos. Lila me apretó la mano y dijo que yo era mejor persona de lo que ella hubiera sido. No me sentí particularmente noble. Solo me sentí cansada y lista para seguir adelante. 6 meses después de que el divorcio fue definitivo, me desperté un sábado por la mañana y me di cuenta de que me sentía genuinamente feliz. La casa estaba tranquila sin la tensión de las mentiras de Trevor colgando sobre todo. Mis hijos se reían en la sala jugando un juego de mesa. Tenía dinero y ahorros y un trabajo en el que era buena. El pánico y el enojo que me habían consumido durante meses se habían desvanecido en algo manejable. Aún no estaba interesada en tener citas, no podía imaginar dejar entrar a alguien nuevo en nuestras vidas, pero estaba abierta a la posibilidad eventualmente, tal vez algún día. Por ahora, estaba contenta con la vida que había construido para mí y mis hijos. Brandon mencionó en julio que su papá tenía novia. Los niños la habían conocido un par de veces y dijeron que era agradable, pero que no estaba tratando de ser su mamá. Su nombre era Sara y trabajaba como enfermera. Ella sabía de la aventura y el divorcio, y aceptaba a Trevor de todos modos. Sentí alivio al escuchar eso. Trevor había encontrado a alguien apropiado que entendía su situación. No estaba repitiendo su patrón de mentiras y manipulación. Los niños parecían cómodos con ella, que era lo único que importaba. No necesitaba conocer a Sara ni ser su amiga, solo necesitaba saber que estaba tratando bien a mis hijos. Usé el dinero de mi ascenso para llevar a los niños de vacaciones a la playa en agosto. Pasamos una semana construyendo castillos de arena, recogiendo conchas y nadando en el océano. Brandon le enseñó a Solomon a bodyboard y Jimena encontró $1 de arena perfecto que quería guardar para siempre. Comimos helado para cenar una noche y nos quedamos despiertos hasta tarde viendo películas. La última noche, Brandon y yo caminamos por la orilla mientras los dos más pequeños jugaban en la arena. Me dijo que era la vez más feliz que me había visto en mucho tiempo. Me di cuenta de que tenía razón. Estaba feliz. Realmente feliz. No solo fingiendo por su saque. Isabela llamó en septiembre para discutir el progreso de los niños. Se estaban ajustando bien a su estructura familiar y ya no necesitaban terapia semanal. Ella recomendó chequeos mensuales solo para asegurarse de que todos se mantuvieran en el camino correcto. Los niños habían hecho el trabajo y habían salido bien de esto. Programé mi propia cita de terapia para finales de esa semana porque quería seguir procesando todo. Las sesiones me ayudaron a planificar el futuro en lugar de pensar en el pasado. Estaba construyendo una nueva vida y necesitaba apoyo para hacerlo bien. Llamé al banco en octubre para preguntar sobre opciones de refinanciamiento. La casa necesitaba algunas reparaciones y yo había sacado una pequeña hipoteca para cubrir el trabajo. Mi crédito era sólido y las tasas de interés habían bajado desde que había pedido prestado el dinero originalmente. El oficial de préstamos programó una cita con un tasador para evaluar el valor actual de la propiedad. Llegó un martes por la tarde con su portapapeles y cinta métrica, caminando por cada habitación y tomando notas. Examinó las renovaciones de la cocina, los baños actualizados y el techo nuevo que había instalado la primavera pasada. Cuando terminó su evaluación, me dijo que el valor de la casa había aumentado casi un 30% desde que mi abuela me la había dejado. El vecindario se había vuelto más deseable y propiedades como la mía se vendían rápidamente. Me senté en la mesa de la cocina después de que se fue, pensando en mi abuela y cómo había trabajado toda su vida para comprar esta casa. La había pagado años antes de morir y se aseguró de que fuera directamente para mí, no para mis padres que podrían haberla vendido. Me había dado una seguridad que yo ni siquiera entendía hasta que Trevor intentó quitármela. El refinanciamiento se concretó en 3 semanas y mi pago mensual bajó $3.4. Ese dinero fue directamente al fondo universitario de los niños. Trevor me envió un mensaje de texto en noviembre preguntando si podíamos cambiar a una aplicación de calendario compartido para coordinar los horarios de los niños. Se había perdido un partido de fútbol porque yo se lo había dicho por correo electrónico y él afirmó que no había visto el mensaje. Descargué la aplicación y comencé a ingresar todas las actividades de los niños, citas médicas y eventos escolares. Él hizo lo mismo con su horario de visita y cualquier plan que hiciera con ellos. Mantuvimos nuestros mensajes enfocados totalmente en la logística. Sin comentarios personales, sin discusiones sobre nuestro matrimonio fallido, solo información sobre Brandon, Jimena y Solomon. Funcionó sorprendentemente bien. Podía ver cuándo planeaba recogerlos, qué actividades había programado durante sus fines de semana y cualquier cambio en su disponibilidad. Él podía ver lo mismo desde mi lado. No éramos amigos y nunca lo seríamos, pero habíamos descubierto cómo cooperar por el bien de nuestros hijos. El enojo que había sentido durante tanto tiempo se había desvanecido en algo manejable. Ya no lo odiaba. Simplemente no sentía nada cuando pensaba en él. Lo que parecía un progreso. El siguiente octubre marcó un año desde que el divorcio fue definitivo. Mi hermana sugirió que organizara una cena para celebrar el avance con mi vida. Invité a Lila, Mario, Marco y a unos pocos amigos cercanos que me habían apoyado en todo. Pasé la tarde cocinando y poniendo la mesa, sintiéndome genuinamente emocionada por tener gente en mi casa para algo feliz. Los niños me ayudaron a arreglar flores y a sacar la vajilla buena. Todos llegaron alrededor de las 6,
trayendo vino y postres y llenando la casa de conversación y risas. Mi padre se levantó a mitad de la cena y levantó su copa. Habló de resiliencia y nuevos comienzos, de lo orgulloso que estaba de la forma en que había protegido a mis hijos y reconstruido nuestras vidas. Dijo que había demostrado una fuerza increíble y sabía que mi abuela estaría orgullosa. Miré alrededor de la mesa a mis hijos, mi hermana, mi hermano, mis padres y los amigos que se habían quedado a mi lado. Tenía todo lo que realmente necesitaba justo allí en esa habitación. La vida que había construido no era la que había planeado, pero era buena, y era mía, y nadie podía quitármela. Arropé a Solomon en la cama una noche a finales de octubre después de leerle su historia favorita. Me miró con su seria expresión de 6 años y me dijo que estaba feliz aunque las cosas fueran diferentes ahora. Dijo que amaba a sus 2 padres y que le gustaba tener 2 hogares donde la gente lo quería. Podía tener 2 navidades y 2 cumpleaños y el apartamento de papá tenía piscina. Le besé la frente y le alisó el cabello sintiendo que mi pecho se apretaba de emoción. Todos habíamos sobrevivido a esta crisis y salido más fuertes del otro lado. Mis hijos estaban bien. Estaban más que bien. Estaban prosperando a pesar de todo lo que había pasado. Apagué su luz y me quedé en el umbral por un momento, viéndolo conciliar el sueño. Luego bajé a mi propia vida, mi propia casa, mi propio futuro que me pertenecía por completo.